¿Has sentido últimamente que algo en tu habitación no te deja descansar, que tus noches son inquietas y tus días agotadores? La Biblia nos da una pista inquietante en Deuteronomio 7:26. No llevarás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Este versículo revela una verdad espiritual poderosa. Hay objetos que al estar cerca de nosotros abren puertas invisibles al desgaste, al conflicto y a la ruina. Hoy veremos cómo ciertos elementos en tu dormitorio podrían estar afectando tu energía, tu salud y hasta tus finanzas. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué son perjudiciales según la palabra de Dios y qué pasos tomar para restaurar la paz en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar las puertas que nunca debieron abrirse? Muchos creyentes oran con fervor, ayunan, buscan a Dios con sinceridad y sin embargo sienten que hay una barrera invisible que impide el fluir de la bendición en sus vidas. Se preguntan por qué, si están haciendo lo correcto. Las puertas permanecen cerradas. Los ciclos se repiten y el cansancio espiritual no desaparece. Lo que muchos no consideran es que más allá de lo que hacen durante el día, hay algo oculto operando durante la noche. En el lugar más íntimo de todos, su habitación. Más concretamente, su cama. Lo que rodea tu cama puede estar hablando espiritualmente más fuerte de lo que imaginas, trayendo no solo fatiga emocional, sino pobreza, enfermedad y confusión. La Biblia nos revela un principio profundo en Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Esta advertencia no era simbólica ni poética. Era una orden directa de Dios que sigue teniendo peso espiritual en nuestros días. Muchos han normalizado objetos que a los ojos del mundo parecen decorativos o inofensivos, pero que en el mundo espiritual actúan como ídolos, maldiciones heredadas o incluso vínculos con prácticas ocultas. En muchas casas cristianas hay cruces con figuras talladas, estatuillas de santos, velones de colores, imágenes de ángeles sin respaldo bíblico, atrapasueños, calaveras decorativas, símbolos orientales, piedras de supuesta protección, amuletos traídos de viajes y hasta máscaras talladas en madera que sin saberlo han sido consagradas en rituales de otras culturas. Lo que se coloca cerca de la cama no es cualquier cosa. Es lo que acompaña tu descanso. Lo que se queda cuando cierras los ojos. Lo que permanece en la atmósfera cuando tu espíritu entra en reposo. Y si ese objeto fue creado, diseñado o consagrado fuera del Espíritu Santo, se convierte en un punto de entrada. Muchos padecen insomnio, terrores nocturnos, ansiedad al acostarse y no se explican el origen. Otros sienten opresión en el pecho mientras duermen, sueñan con serpientes o sombras que los persiguen y no encuentran alivio ni en la oración. Pero cuando se hace una limpieza espiritual de la habitación, especialmente de los objetos alrededor de la cama, las cosas comienzan a cambiar. Hay testimonios de personas que por años sufrían pesadillas y no podían dormir profundamente. En una ocasión, una mujer creyente pidió consejería porque cada noche sentía como si una presencia la observara mientras dormía. Había cubierto su cama con versículos, puesto alabanzas, rociado aceite ungido, pero la sensación persistía. Fue entonces cuando, en obediencia, hizo una revisión de su cuarto. Descubrió que tenía una figura tallada de un elefante con un símbolo hindú, un regalo que le hicieron años atrás en un viaje a Asia. No le había dado importancia, era solo una decoración exótica. Sin embargo,
Cuando la retiró y oró reprendiendo cualquier influencia espiritual ligada a esa, esa misma noche durmió profundamente por primera vez en años. No fue casualidad, fue liberación, fue la luz deshaciendo las tinieblas. El apóstol Pablo lo advierte con claridad en 1 de Corintios 10, 20, 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Hay cosas que no pueden coexistir con la presencia de Dios. Y si el lugar donde dormimos está contaminado, aunque nuestra intención sea pura, se crea un conflicto espiritual. Por eso es tan importante examinar con detenimiento lo que rodea nuestra cama. El enemigo no necesita una puerta abierta de par en par, solo necesita una rendija, un símbolo, una concesión. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob se quedó a dormir en un lugar llamado Luz, tuvo un sueño donde vio una escalera que unía el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban por ella. Al despertar dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Luego llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Esto nos muestra que hay lugares donde se manifiesta la presencia de Dios de forma tangible. Y si eso es posible, también hay lugares donde se manifiestan otras presencias. Por eso la cama debe ser un espacio consagrado, limpio, protegido. No podemos dejar que lo que colocamos junto a ella impida que el Señor habite en ese lugar. Muchos duermen con objetos heredados de familiares que practicaban espiritismo, santería o creencias sincréticas. Colchas tejidas por una abuela que leía cartas, imágenes de la Santa Muerte regaladas por alguien con buena intención, cuadros con símbolos esotéricos, cuencos tibetanos, incluso libros de autoayuda que mezclan filosofías orientales con supuestas enseñanzas cristianas. Todo eso contamina, todo eso confunde y todo eso afecta al descanso. La Biblia nos llama a discernir no solo lo que vemos, sino lo que permitimos que habite con nosotros. En 2 Corintios 6, 16 se nos pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Tu cuarto no es solo tu espacio personal, es parte del templo donde Dios habita contigo. Cada objeto que introduzcas habla de a quién invitas a compartir ese lugar. Recuerdo el caso de un joven cristiano que comenzó a padecer ataques de pánico inexplicables durante la madrugada. Ningún diagnóstico médico pudo explicarlo. Durante una oración de intercesión se le reveló que debía revisar su entorno. En su velador, justo al lado de su cama, tenía una figura que representaba a un dios egipcio, un obsequio que había recibido en una feria de antigüedades. No sabía lo que representaba, solo le parecía interesante. Cuando lo destruyó, los ataques cesaron. Su fe no había cambiado, pero su atmósfera espiritual sí. A veces lo que nos oprime no es lo que permitimos con palabras, sino con descuidos. En el relato del Éxodo, cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro, lo hicieron como un símbolo de adoración, como algo tangible que representara a Dios. Pero a los ojos del Señor eso fue idolatría. El juicio fue severo, porque su presencia no puede habitar donde hay mezcla. Hoy en día, muchos creyentes han tolerado esa misma mezcla, no con becerros, pero sí con símbolos de otras culturas, imágenes que no glorifican a Dios, o reliquias que conectan con otras fuentes espirituales. Y al hacerlo contaminan la atmósfera espiritual de sus hogares, especialmente de sus dormitorios, especialmente de su cama. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes guardar tu corazón si el lugar donde descansas está siendo invadido por objetos que no glorifican a Dios? ¿Cómo puedes recibir revelación, descanso y dirección espiritual si lo que te rodea es una puerta abierta a otras influencias? Tu cama debe ser un altar, no un depósito de cosas bonitas, pero espiritualmente peligrosas. Jesús nos dijo que el enemigo viene solo a hurtar, matar y destruir, Juan 10:10. Y muchas veces lo hace silenciosamente, con apariencias inofensivas, en medio de lo decorativo, de lo estético, de lo emocional. Hay quienes no comprenden por qué, desde que pusieron ese adorno nuevo, la paz se fue del hogar. Otros notan que desde que recibieron ese regalo bonito, los conflictos aumentaron o el insomnio comenzó. Lo espiritual es real. No se puede subestimar. Cuando Josué guió al pueblo de Israel, una derrota repentina lo sorprendió en la batalla contra Jai. ¿La razón? Un solo hombre, Acán, había escondido objetos prohibidos dentro de su tienda. Esa desobediencia trajo juicio sobre todo el campamento. Josué 7. Uno solo. Un objeto oculto. Un pecado escondido. No es exageración. Es una advertencia que sigue vigente. ¿Qué tienes tú escondido cerca de tu cama? ¿Qué cargas espirituales estás tolerando sin darte cuenta? Dios quiere restaurar no solo tu fe, sino tu espacio. Quiere que tu habitación sea un lugar de descanso verdadero, donde el Espíritu Santo se mueva con libertad y tu alma encuentre reposo. Isaías 32:18 lo dice con claridad. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en lugares de reposo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Pero para vivirla, primero debes limpiar, eliminar, apartar lo que no proviene de Él. Cada objeto que alejes por obediencia es una declaración de fe, es un acto de guerra espiritual, es una afirmación de que en tu casa, en tu cama y en tu corazón solo hay lugar para el Dios vivo. Y tal vez ahora entiendes por qué a pesar de tus oraciones algo no fluía, porque tu entorno seguía clamando con símbolos que no honran a Dios. Pero hoy puedes tomar una decisión. No basta con orar, hay que actuar, hay que abrir los ojos espirituales y discernir, porque en lo invisible se juega tu salud, tu paz, tu energía y sí, también tu prosperidad, porque cuando el enemigo encuentra legalidad a través de objetos impuros, no solo estorba tu descanso, también estorba tu provisión. Pero cuando limpias tu espacio, lo santificas, lo consagras, entonces todo comienza a alinearse. Lo que rodea tu cama habla. Pregúntate qué dice. Pregúntate si esos objetos le agradan al Espíritu Santo. Si no estás seguro, retíralo. Más vale prevenir que permitir una puerta abierta. La obediencia a veces empieza en lo más simple. Sacar algo de un cajón, romper un objeto que te ataba al pasado, deshacerte de una figura que no glorifica a Cristo. Esa es la verdadera limpieza espiritual. Esa es la fe que se acciona. Y esa es la fe que rompe cadenas. Hay una batalla silenciosa que ocurre mientras dormimos, una guerra que no se percibe con los ojos físicos, pero que desgasta el alma, agota el cuerpo y entorpece la claridad espiritual. Esa batalla muchas veces no comienza con un ataque evidente, sino con una distracción que parece inofensiva, una pantalla encendida, un celular cargando junto a la almohada, una televisión que permanece encendida por costumbre o un reloj inteligente que no deja de emitir señales en medio de la oscuridad. En medio de la noche, cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece sensible, cualquier interferencia no solo roba energía natural, sino también interrumpe el reposo que Dios ha diseñado como una bendición. La palabra de Dios es clara al señalar la importancia del descanso como un principio divino.
Desde la creación del mundo, el séptimo día fue apartado para el reposo, no como un acto de debilidad, sino como un modelo de equilibrio. Génesis 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Este reposo no solo es físico, es espiritual. El descanso verdadero no ocurre únicamente cuando el cuerpo cesa de trabajar, sino cuando la mente y el espíritu se alinean en paz con la voluntad de Dios. Pero cuando el entorno inmediato está saturado de señales, luces y frecuencias que estimulan constantemente el sistema nervioso y alteran la serenidad interior, el alma pierde conexión con ese reposo divino. El diseño original del dormitorio es sencillo: debe ser un lugar de descanso, intimidad y restauración. No fue hecho para el entretenimiento constante, ni para ser una oficina secundaria, ni para albergar la sobreestimulación digital que caracteriza a una generación hiperconectada. Cuando se permite que los dispositivos tecnológicos estén permanentemente activos cerca del cuerpo, especialmente durante la noche, se introduce un desorden invisible en el sistema espiritual de la persona. La tecnología, aunque útil y necesaria en muchas áreas, cuando no se administra con sabiduría, se convierte en una herramienta de agotamiento, distracción y atadura. La Escritura nos enseña que debemos velar, no solo orar. En Mateo 26:41 Jesús advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta llamada a velar tiene múltiples implicaciones. No se refiere solo a mantenerse despierto en la oración, sino a desarrollar una actitud de vigilancia espiritual, de discernimiento, de atención a las señales del entorno. Cuando dejamos que dispositivos permanezcan encendidos en nuestra habitación mientras dormimos, no estamos velando, estamos permitiendo que una fuente de distracción y de contaminación espiritual comparta el espacio que debe estar consagrado a la intimidad con Dios. Durante la noche, el alma se encuentra en un estado de mayor sensibilidad. Es el momento donde muchos reciben sueños, revelaciones, advertencias o instrucciones divinas. En Números 12:6 el Señor dice: si hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Los sueños no son solo procesos mentales. En muchas ocasiones son canales de comunicación espiritual. Pero cuando el entorno está invadido por frecuencias, estímulos visuales o auditivos que no cesan, esa sensibilidad es embotada. La mente no entra en el descanso profundo, el espíritu no asciende con claridad y el corazón no se dispone con quietud para oír la voz de Dios. El enemigo no necesita irrumpir con violencia para desestabilizar. Le basta con mantener la mente ocupada, fragmentada, activa en cosas superficiales, incluso durante el descanso. Si cada noche tu último pensamiento está mediado por una red social, por una serie de televisión, por una notificación, por una alarma programada o por un bombardeo de imágenes digitales, entonces la puerta que se abre no es hacia la paz, sino hacia el ruido espiritual, y donde hay ruido no hay revelación. Filipenses 4:7 nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es un concepto emocional, es una atmósfera espiritual. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz no puede habitar donde reina la distracción constante. Para que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo, es necesario que primero haya un acto de consagración del ambiente en el que vivimos, especialmente en el que dormimos. Si la paz no fluye, si el descanso no es profundo, si las madrugadas se vuelven inquietas y los despertares son pesados, es tiempo de revisar no solo lo que haces, sino
lo que permite es permanecer cerca de tu cama. Romanos 12:2 exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación incluye también la manera en que usamos la tecnología. No podemos aceptar como normal que nuestros dispositivos se mantengan activos durante la noche, solo porque el mundo moderno lo dicta así. El entendimiento renovado discierne que hay momentos para desconectar, para silenciar, para crear un espacio donde la presencia de Dios no sea desplazada por la luz azul de una pantalla o por la vibración de un mensaje a medianoche. La transformación comienza en los hábitos. Y uno de los hábitos más nocivos que muchos han tolerado es dormir con dispositivos que permanecen encendidos junto a ellos. La Escritura también nos enseña que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se afirma: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay confusión, hay desorden. Y donde hay desorden, hay puertas abiertas a la fatiga, al estrés y al deterioro espiritual. Dormir con la televisión encendida puede parecer inofensivo, pero expone el alma a imágenes, sonidos y mensajes que se filtran en el subconsciente, afectando la salud emocional y espiritual sin que la persona lo perciba de inmediato. Dormir con el celular cerca, recibiendo señales todo el tiempo, con aplicaciones abiertas y conexiones constantes, genera una atmósfera de hiperactividad silenciosa. El cuerpo reposa, pero la mente no. Y si la mente no reposa, el espíritu no se eleva. Proverbios 3:24 ofrece una promesa para los que viven bajo el consejo de Dios. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Este sueño grato es un regalo, una señal de que el alma está en paz con Dios y el entorno está alineado con su presencia. Pero ese sueño se pierde cuando el dormitorio se convierte en una extensión del mundo, cuando las pantallas no se apagan, cuando la estimulación no cesa. El Señor quiere darnos descanso, pero espera que el lugar donde reposamos también esté dispuesto para recibirlo. No podemos orar por paz si al mismo tiempo permitimos que el caos digital habite con nosotros durante la noche. Jesús, durante su vida en la tierra, modeló la importancia de los momentos de soledad, de silencio, de comunión profunda. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él no solo oraba, buscaba un espacio libre de interrupciones, un lugar apartado del ruido, donde el Espíritu pudiera fluir sin distracción. Si el Hijo de Dios necesitaba este espacio íntimo para conectarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos procurar un ambiente limpio, silencioso, consagrado para recibir dirección, descanso y restauración? La saturación tecnológica ha robado más que tiempo, ha robado sensibilidad espiritual, ha robado sueños proféticos, ha robado discernimiento. El creyente moderno corre el riesgo de vivir una fe fragmentada, activa durante el día, pero invadida por el ruido del mundo durante la noche. Pero Dios quiere restaurar el diseño original. Quiere que la habitación vuelva a ser un santuario. Quiere que la cama vuelva a ser un altar de descanso, no un centro de distracción. Quiere que el corazón se aquiete y que el espíritu se abra a nuevas dimensiones de revelación. Isaías 30:15 lo confirma con una sabiduría profunda. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El descanso es más que una necesidad biológica. Es una estrategia espiritual. Es un arma contra el desgaste del alma. Es una plataforma para recibir fuerzas nuevas. Pero no puede lograrse mientras se comparte el lecho con lo que desconecta, altera y fragmenta. Si tu celular es lo último que miras antes de dormir
y lo primero que tomas al despertar, es probable que tu enfoque esté siendo desplazado. El primer lugar lo debe ocupar Dios. El último pensamiento debe ser oración. Y el entorno debe reflejar esta prioridad. No se trata de vivir aislados de la tecnología, se trata de ponerla en su lugar, de gobernarla y no ser gobernados por ella. De entender que la habitación es un lugar sagrado, no una extensión de la oficina, ni un centro de entretenimiento sin pausa. Cuando apagas el mundo, se enciende la voz de Dios. Cuando silencias la pantalla, resplandece la palabra. Cuando apagas el dispositivo, tu espíritu encuentra espacio para respirar, para renovarse, para fortalecerse. Dios está llamando a su pueblo a volver a los hábitos que guardan el alma, a volver al silencio, a desconectarse del ruido artificial para reconectarse con lo eterno, a consagrar la noche como un momento santo, a apagar lo que distrae y encender lo que edifica. Porque mientras muchos buscan respuestas durante el día, no se dan cuenta de que el cielo habla en la noche, pero solo al que sabe descansar en él. Hay elementos en el entorno físico que actúan como portales invisibles, objetos que, aunque no emiten sonido, alteran la atmósfera espiritual de quienes los rodean. El espejo frente a la cama ha sido considerado por siglos como un objeto delicado desde la perspectiva espiritual, no por superstición, sino por su efecto en el alma y el ambiente. La Biblia no se refiere directamente a los espejos, como se conocen en el mundo moderno, pero sí ofrece principios que permiten entender por qué la forma en que se dispone un objeto puede influir en el reposo, en la claridad espiritual y en la paz del hogar. En 1 Corintios 13:12, el apóstol Pablo escribe: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Esta imagen de ver por espejo como algo parcial, difuso y limitado refleja una verdad profunda. Lo que se presenta en un reflejo nunca es exacto. Siempre está sujeto a distorsión. Los espejos duplican, reproducen y multiplican visualmente todo lo que tienen delante. Y cuando están ubicados justo frente a la cama, su influencia va más allá de lo estético o decorativo. Durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo y el alma entra en un estado de mayor apertura espiritual, el entorno no solo es observado, también es percibido internamente. Lo que se refleja durante esas horas puede interrumpir el recogimiento, provocar desasosiego o incluso intensificar la actividad mental de forma innecesaria. El descanso fue diseñado por Dios como una etapa sagrada, un momento en el cual no solo se recupera el cuerpo, sino que también se renueva el espíritu. En Salmos 127, la palabra afirma: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta promesa está relacionada con la paz interior y con la seguridad de que cuando el entorno está en armonía con los principios de Dios, el sueño es restaurador y protector. Un espejo mal ubicado puede alterar esa armonía. Su función es devolver una imagen, pero esa imagen permanece aún cuando los ojos están cerrados. Se convierte en una presencia que sin intención amplifica la actividad psíquica y desvía el enfoque espiritual. El simbolismo del espejo ha sido interpretado a lo largo de la historia como una herramienta que conecta con lo visible y lo invisible. En muchas culturas antiguas, el espejo era utilizado en rituales y prácticas relacionadas con la adivinación, lo cual revela que aunque en su forma actual puede parecer inofensivo, su carga simbólica no debe ser ignorada. Si la habitación es el lugar más íntimo del ser humano, entonces todo lo que allí se encuentra debe estar sujeto a la pureza, a la paz y al orden espiritual.
Un espejo frente a la cama no solo refleja el cuerpo dormido, sino que crea una sensación de exposición constante. Esto puede generar ansiedad, inseguridad y perturbar el sueño sin que la persona entienda por qué. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es automática, requiere intención, vigilancia y preparación del espacio en el que se vive. Cuando el espíritu busca descanso, todo lo que rompe la quietud se convierte en una interrupción. Los espejos, al reflejar cualquier movimiento o luz, pueden crear una estimulación visual continua, incluso en la oscuridad. Un destello, un cambio de sombra, una imagen duplicada. Todo esto puede ser percibido inconscientemente por la mente, impidiendo que el descanso sea completo. El principio del orden en el hogar tiene implicaciones espirituales. En 1 Corintios 14:40 se nos instruye: pero hágase todo decentemente y con orden. No es suficiente que algo se vea bien a los ojos del hombre, sino cumple con el propósito de edificar, de aportar serenidad y de contribuir a la comunión con Dios. El espejo frente a la cama rompe ese orden, desvía la atención, intensifica el ruido interior y en muchos casos interrumpe el sueño profundo que el alma necesita para renovarse. La habitación, y especialmente el lecho, es un espacio que debe estar resguardado, cubierto espiritualmente, apartado del bullicio visual y sensorial. En el libro de Éxodo, cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, fue minucioso en cada detalle. Desde los materiales hasta la posición de los objetos, todo debía tener un orden, una dirección y un propósito. Nada podía quedar al azar. Si el lugar donde se manifestaba su presencia debía ser así de sagrado, cuanto más el lugar donde habita el Espíritu en nosotros, cuando dormimos, cuando soñamos, cuando descansamos bajo su cobertura. No se trata de ritualismo, se trata de reverencia. Se trata de entender que incluso el diseño del dormitorio puede honrar o estorbar la presencia de Dios. El alma necesita recogimiento, necesita silencio, necesita intimidad. Y el espejo, cuando está mal posicionado, se convierte en una ventana que permanece abierta, como si el descanso fuera vigilado por una imagen externa. Esto va en contra del principio de protección. Proverbios 3:21-24 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta es la promesa del que vive alineado con la sabiduría divina, del que cuida sus pasos y también su espacio. Un ambiente espiritualmente seguro no es aquel que solo está lleno de versículos en las paredes o de símbolos cristianos, sino aquel que ha sido dispuesto con discernimiento. Un espejo que refleja directamente la cama puede no tener ninguna intención negativa, pero en el mundo espiritual puede representar una puerta que permanece abierta sin necesidad. La seguridad espiritual no se basa en lo que uno siente, sino en lo que uno obedece. Si el Espíritu Santo te guía a revisar la posición de los objetos en tu habitación, no es por estética, es por protección. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Este versículo nos habla de reverencia, de actitud, de disposición. Dormir no es un acto trivial, es un momento de entrega, de vulnerabilidad, de rendición. Por eso el entorno debe reflejar recogimiento. Un espejo frente a la cama puede interrumpir ese estado sagrado y convertir el descanso en una extensión del día, un escenario de reflejo perpetuo, una duplicación de lo que debería cesar. La mente
Al percibir movimiento reflejado, permanece alerta y el cuerpo, aunque dormido, no alcanza el reposo total que sana, que renueva, que fortalece. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un diseño que incluye ciclos, día y noche, trabajo y descanso, movimiento y quietud. Esta alternancia es más que biológica, es espiritual. El descanso auténtico es parte del ciclo de bendición. Pero ese ciclo se rompe cuando el entorno interfiere. Y entre los elementos que más lo hacen de manera silenciosa están los espejos ubicados sin discernimiento. El descanso fue dado como una forma de protección, no como una pausa vacía. Mientras dormimos, Dios vela, mientras reposamos, Él habla. Pero si el entorno refleja imágenes innecesarias, si la mirada se dispersa incluso en la oscuridad, si la mente se mantiene estimulada por una duplicación visual, entonces el espíritu se fatiga y el alma no encuentra reposo. Isaías 57:2 ofrece una imagen de este descanso genuino. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Este tipo de descanso es completo, pleno, restaurador, pero solo se alcanza cuando se remueven los elementos que interrumpen la paz. Y uno de ellos, por su carga simbólica y funcional, es el espejo mal colocado. En tiempos bíblicos, cuando alguien deseaba buscar la dirección de Dios, se apartaba. No solo físicamente, también espiritualmente. Jesús se retiraba al monte, a la barca, al desierto. No buscaba lugares llenos de reflejo, sino espacios sin distracción. Si Él necesitaba silencio para conectarse con el Padre, nosotros también. La habitación debe reflejar esa búsqueda de intimidad. Debe representar un refugio, no un espacio de duplicación. Todo lo que refleje debe edificar y todo lo que edifique debe alinear el alma con la presencia de Dios. Si no es así, debe ser reconsiderado. La palabra de Dios actúa como espejo verdadero, no por la imagen que devuelve, sino por la verdad que revela. Santiago 1:23-24 advierte que hay quienes se miran en el espejo, pero luego olvidan cómo eran. Esta es la diferencia entre un reflejo físico y una revelación espiritual. El espejo muestra, pero no transforma. Solo la palabra lo hace. Por eso, el entorno donde reposamos debe estar cargado de esa presencia transformadora, no de imágenes que solo repiten lo que ya está a la vista. El reflejo no renueva, el reflejo no sana, el reflejo no guarda. Por eso, frente a la cama no debe haber una superficie que interrumpa lo que el Espíritu Santo quiere sembrar durante el descanso. La paz que Dios promete no se experimenta en un espacio donde todo se duplica, donde todo se observa, donde todo se refleja. La paz se experimenta donde hay recogimiento, donde hay silencio, donde hay orden. Si el Señor ha prometido descanso, entonces debemos colaborar con ese diseño. El espejo mal ubicado no es una decoración cualquiera. Puede ser un obstáculo invisible, una interferencia en la dimensión espiritual del sueño. Dios quiere que duermas en paz, que sueñes con propósito, que te levantes con fuerzas renovadas. Y para eso, el entorno también debe ser restaurado. Porque lo que ves, lo que reflejas y lo que permites permanecer cerca de tu cama, también habla. Y en lo espiritual, todo lo que habla tiene poder. El lugar donde descansas no solo guarda tu cuerpo, también es testigo silencioso de todo lo que permites permanecer en tu vida. Cada objeto que conservas, cada prenda que almacenas, cada recuerdo material que decides mantener cerca de tu cama tiene un peso invisible. La mayoría no lo nota porque ha aprendido a ignorar las huellas del alma. Pero en el mundo espiritual nada es neutral. Lo que no ha sido limpiado sigue hablando. Lo que fue parte
de una unión impura o de un vínculo quebrado sigue sembrando confusión incluso cuando ya se cree superado. Hay cosas que no fueron diseñadas para acompañarte más allá del momento en que Dios cerró un ciclo. No porque sean malignas en su forma, sino porque están contaminadas por su historia. Camisetas que fueron regalo de alguien con quien compartiste una relación fuera de la voluntad de Dios. Cartas escondidas en el cajón debajo del lecho. Perfumes que siguen siendo un eco emocional. Accesorios que, aunque inactivos,